quiero hablarles sobre las habilidades blandas. La forma como nosotros en el colegio hemos desde hace 3 años y medio, trabajado sobre estas habilidades que nosotros sí determinamos como habilidades para la vida, más allá de habilidades blandas, que es un término que también se concentra mucho más en el sector como empresarial, pero las habilidades para la vida finalmente es un conjunto de destrezas que nos ayudan en todos nuestros aspectos y sobre todo en nuestro aspecto psicosocial. Son habilidades básicas, son este conjunto de aptitudes que nos dan hacia manifestar comportamientos que mediante ellos pues enfrentamos, ¿no?, las situaciones diarias de la vida. Nosotros hemos sido formados de manera en la cual planificamos, ¿no? Y vamos queriendo controlar todas las situaciones que están a nuestro alrededor o que la misma vida nos proporciona. Pero en la manera en cómo manejamos esta planeación o esta forma de enfrentar la vida, pues es la que justamente nos ayudan estas habilidades. Hoy podemos decir que este tema de las habilidades para la vida puede ser como tendencia. Sin embargo, hace ya muchos años que se ha estudiado sobre ellos y es precisamente la Organización Mundial de la Salud quien hizo un estudio a partir de diferentes profesionistas en donde por muchos años estuvieron estudiando cuáles eran estas habilidades y cómo podríamos decir cuáles eran y integrarlas, ¿no? Entonces, ¿para qué también nos iban a ser útiles, no? Para qué estas habilidades pues nos ayudan en nuestra vida diaria. Pues nos ayudan en todos los sentidos. Finalmente, hoy estamos viviendo una situación pues diferente que nos ha sacado de control, que nos pone en un contexto en donde pues tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno, a este nuevo contexto social que estamos teniendo. Bueno, pues el manejo de estas habilidades nos puede ayudar de manera más pronta poder pues adaptarnos a estos cambios, ¿no? Nos ayudan a comunicarnos, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a solucionar problemas y conflictos, nos ayudan a enfrentar la presión y el riesgo, a poder canalizar bien nuestras emociones a partir de justamente poder ser emocionalmente inteligentes y nos ayuda sobre todo a esta parte en donde pues nos relacionamos con las demás personas, porque justamente tienen tres entornos estas habilidades que ya estaré comentando más adelante. Entonces, como les decía, la Organización Mundial de la Salud en el año de 1993 comunica, ¿no?, cuáles son estas 10 habilidades que al final son 10 destrezas que se consideran relevantes para la cuestión de esta competencia psicosocial que todos desarrollamos. Y hay diferentes profesionales que las han estado estudiando y desde diferentes ámbitos, desde diferentes, desde diferentes teorías, y entonces al final se conjunta y podemos decir que la gran importancia de que se hayan nombrado estas habilidades es no nada más el que se haya nombrado, sino el gran acierto que se tuvo en este caso de la Organización Mundial de la Salud, es que justamente las conjunta, no son aisladas, no se trabajan de forma aislada, sino se tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces, al integrarlas, nos da la posibilidad de poder entonces desarrollarlas a partir de esto, ¿no? De esta integración. Entonces, las 10 habilidades para la vida que nombra la Organización Mundial de la Salud, todos hemos escuchado sobre ellas y todos al final del día, como personas, las tenemos, las manifestamos. Es importante que, bueno, estas habilidades, como decía, se trabajen en conjunto, se trabajen de manera integral.
Y bueno, de aquí derivan algunas en donde dicen, bueno, pues si tiene, por ejemplo, cuando se hace el perfil de un líder, ¿no? Pues dice, bueno, que tome decisiones, que se comunique efectivamente, que sea empático. Y entonces, al final, justamente, estas habilidades son las que se muestran en ese tipo de pues, perfiles de liderazgo, de agentes de cambio. Entonces, las 10 habilidades que nombra la Organización Mundial de la Salud es el autoconocimiento. También quiero, antes de pasar a decirlas todas, que ninguna es más importante que otra, porque justamente la valía en esto es que están integradas, o sea, van de la mano. Entonces, una no es más importante que otra, sino están en el mismo nivel y finalmente algunas desarrollamos más que otras. Todos contamos con ellas, ¿sí? Pero algunas las hemos desarrollado más o nos identificamos más con algunas de ellas. Sin embargo, esto no quiere decir que las otras sean menos importantes. Todas tienen un grado de importancia. Entonces, es el autoconocimiento, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de la atención y el estrés, la empatía, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos y la comunicación asertiva. Estas 10 habilidades justamente se las da, las clasifica así la Organización Mundial de la Salud y sobre ella es entonces en donde se trabaja. Eh, estas habilidades justamente solamente en América son muy importantes que se empiecen a desarrollar. Hace ya muchos años la OCDE ha sido la principal promotora que los países de economías emergentes como México y los países de América Latina se promueva el desarrollo de estas habilidades para la vida en jóvenes, en niños y también en adultos. Entonces, hoy se ha determinado que justamente estas habilidades en este siglo, pues son importantes de adquirirlas, sobre todo en la cuestión de los jóvenes, porque se está buscando que se disminuya la brecha entre cuando los jóvenes egresan de la universidad y logran emplearse. Entonces, esta brecha de habilidades en América Latina y el Caribe es grande, ¿no? No nada más en nosotros, sino en todo el mundo, pero en esta zona nosotros nos compete, ¿no? Y esto lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos porque finalmente viene hacia esta parte de la que tenemos que estar trabajando, que son los objetivos de desarrollo que marca la ONU y en cuestión de equidad, en cuestión de género y todos estos temas, ¿no? Entonces es importante que podamos tener en las habilidades, pues estos elementos que nos ayuden a poder desarrollar estos temas. Las habilidades para la vida también son determinadas como habilidades blandas, como ya lo había dicho, y como les decía, no es un ingrediente solito, o sea, no se presentan de manera solita, sino se tienen que presentar en una combinación. Se tienen que agrupar y se trabajan siempre de manera transversal, así como la paz, así como la educación para la paz, pues así esta parte de la promoción de las habilidades para la vida. Siempre viene de manera transversal. ¿Por qué? Porque nos ayuda justamente a poder como clasificarlas en tres grandes habilidades, que son las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y las habilidades emocionales. Dentro de cada una de estas categorías, pues se encuentran las habilidades. Entonces, es muy importante que el trabajo que desarrollemos con ellas venga así, agrupado y transversal, para que entonces sí, en el día a día y en lo que enfrentamos de manera habitual, pues podamos estar manejándolas, ¿no? O estar utilizando
Es muy fácil decirlas, nombrarlas. No se adquieren de manera espontánea, ¿sí? No se adquieren nada más porque fui y leí un libro o fui y tomé un curso y entonces ya tengo esta parte de las habilidades para la vida. Esto no sucede así. Y el impacto que tienen las habilidades es en tres contextos, ¿no? El primero es el contexto que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Es importante ver cómo nosotros, de manera personal, nos relacionamos con las habilidades, ¿sí? Y dentro de esto está esta cuestión en donde muchas veces nos sentimos como que perdemos el rumbo, porque finalmente vamos siendo solamente reactivos hacia las cosas que nos van pasando en la vida, sin determinarnos en esta cuestión que es primordial, ¿no? El autoconocernos, el cómo somos, qué queremos y hacia dónde vamos, para que de ahí determinemos pues ese rumbo que queremos llevar y justamente eso nos dé la pauta para saber cómo queremos relacionarnos con las demás personas o cómo nos relacionamos justamente con las demás personas y sobre todo también cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿sí? Es importante, estas habilidades hoy nos ayudan en la cuestión de nuestro autocuidado, de la interacción con los demás y de este impacto positivo y constructivo que podemos tener sobre el entorno. Esto es así, igual básico. Para poder trabajarlas es necesario que en estos tres contextos las podamos pues llevar a cabo como esto, ¿no? Como es la vida. Entonces, es importante, por eso les decía que no nada más es que ya sepa sobre ellas o que haya leído algún texto o que haya tomado algún curso. Sí, y quise poner esto de no basta lograr que un puñado de personas aprendan a desempeñarse de mejor manera en la vida diaria. O sea, sí es importante, pero no es suficiente porque las habilidades son más potentes cuando contribuyen. O sea, no nada más es que yo las trabaje hacia mí y que yo las conozca y que interactúe con ellas, ¿sí? El impacto que va a tener más fuerte es cuando contribuyen hacia mejorar las características de nuestro entorno, cuando contribuyen a mejorar la condición en la cual nos vamos relacionando con los demás. Entonces, ahí es donde se adquiere esta parte de tener un bienestar personal, pero también estar contribuyendo a esta parte de un bienestar social. Eh, las bondades que tiene desarrollar las habilidades para la vida, pues son muchas y nos permiten justamente impactar en la formación de las personas para tener una mayor sensibilidad y compromiso con nosotros mismos y con los demás, con nuestro contexto, porque nos permite justamente desarrollar estas destrezas para poder afrontar lo que la vida en general nos presenta, ¿no? Nos permite ser personas más proactivas, nos permite asumir los cambios y sobre todo contribuir con soluciones, nos permite tener un mejor nivel de adaptabilidad. Por eso digo que hoy el manejo de estas habilidades para la vida en esta situación que vivimos, pues justamente nos ayuda a poder estar o sentirnos, tener un bienestar personal, pero también nos ayuda a poder contribuir hacia los demás. La parte de cómo se aprenden las habilidades para la vida, yo les mencionaba que no se aprenden de manera espontánea. Las habilidades para la vida se tienen que entrenar, ¿sí? Esta es la forma. Las habilidades tienen que ejercitarse. No hay otra forma de poder adquirirlas y de poder irlas desarrollando. No es suficiente solo conocerlas, sino que todos los días las tenemos que estar, no lo practicamos. Las habilidades para la vida necesitan de una práctica diaria, continua y en todo momento. Esta parte de adquirir las habilidades para la vida es un poco como llegar a tener un estilo de vida
sobre la cuestión de estas habilidades. Eh, entonces, no es suficiente conocerlas si al final no las desarrollamos o no somos asertivos en la manera de aplicarlas. Entonces, pues esto es, con esto lo que les digo es cómo se adquieren, ¿no? Cómo las aprendo. ¿Y cómo las promovemos? Las podemos promover primero, pues identificando. Por eso digo que la base de todo es este autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si nosotros identificamos nuestro talento, si identificamos nuestros dones, el que nos apasiona, qué retos queremos enfrentar, en qué queremos trascender, entonces todo esto lo relacionamos a las habilidades que necesitamos ejercitar para lograrlo. Esto es como aprender a trabajar en equipo, aprender a desarrollar nuestro pensamiento creativo, nuestra comunicación, ¿sí? Nosotros muchas veces somos los primeros que nos juzgamos muy fuerte, ¿no? Y esto nos determina a veces nuestro actuar pues hacia nuestros entornos. Podemos también promover entornos personales, familiares, de trabajo, de convivencia, que sean favorables, en donde resaltemos un estilo de liderazgo conciliador, en donde valoremos el trabajo en equipo y sobre todo actuemos con ética. Es importante en esta parte, estamos acostumbrados o nos han educado a esta parte pues de competencia y no esta parte de compartir. Entonces, las habilidades nos ayudan justamente a poder pues esto, ¿no? A hacer una cuestión en donde todos se exista esto que dicen, ¿no? El ganar, ganar. Así es, esta cuestión no es solamente el competir o el buscar estar por encima del otro, ¿no? Si nosotros desarrollamos y promovemos la capacidad de seguir aprendiendo, pues también podemos identificar lo que tenemos que desaprender. Es también muy importante tener esta parte, ¿no? A veces nosotros en este sistema, en esta vida que tenemos, somos muy autocríticos y no es que esté bien o es que esté mal, sino finalmente solamente hay que poner las cosas en el punto en donde deben de estar. Y hay cosas que tenemos que desaprender y no porque siempre las hayamos realizado, quiere decir que lo estemos haciendo de una manera asertiva. No es si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, solamente es si lo estamos haciendo de una forma asertiva. Entonces, pues que esto nos ayude a buscar a ser flexibles en nuestras ideas y en cómo las materializamos. A veces porque tenemos justamente una idea ya o hemos aprendido de una forma, somos difíciles de poder cambiar ese estilo de pensamiento y nos cerramos a no poder tener opiniones diferentes. Entonces, esto no promueve las habilidades, ¿no? No es así tan sencillo como yo lo estoy diciendo, es un trabajo constante, por eso digo que las habilidades es un entrenamiento diario y de esta forma, sí, con esta cuestión de poder tener este desaprendizaje de algunas cosas. También podemos hacer la cuestión de promover una cultura de paz. Si mantenemos una comunicación no violenta, si desarrollamos asertividad y negociación para la resolución de conflictos, pues relacionaremos las habilidades para la vida con los valores. Esto va de la mano. Las habilidades para la vida van siempre acompañadas de los valores. Es como el nombre y el apellido, ¿no? Sin que una sea más que la otra, pero siempre van acompañados. Por ejemplo, no podemos ser empáticos si no somos solidarios. No podemos relacionarnos de manera asertiva con las personas si no tenemos el valor del respeto. Entonces, esta corresponsabilidad que existe entre las habilidades para la vida y los valores es también algo que va unido, ¿no? Es un lazo que se tiene y que esto justamente nos lleva a contextualizarnos en esos tres entornos que les decía, conmigo, con los demás y con mi entorno, haciendo comunidad. Entonces, de esta forma, las habilidades pues impactan, ¿no? Hoy en día es muy importante, como lo decía, pues
concentrar las habilidades desde pequeños, ¿no? Tenemos que enseñar a estas habilidades desde que somos niños, pero este desarrollo cuando somos para ser aprendidas, ¿no? Podemos aprenderlas de niños, podemos aprenderlas de jóvenes o podemos aprenderlas siendo adultos, ¿no? O sea, no tenemos una limitante en la cual si no aprendemos las habilidades, entonces cuando somos niños ya no las podemos aprender, ¿no? Los resultados de promover las habilidades blandas en nosotros y en nuestros contextos nos llevan a desarrollar como personas, como en esta parte también en donde nos relacionamos con los demás y en nuestro entorno, pues un liderazgo positivo, una comunicación efectiva. Nos ayudan también a desarrollar ambientes laborales colaborativos y de mediación. Esto es muy importante porque al final nosotros nos desarrollamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra comunidad y esto justamente estas habilidades nos llevan a promover pues ambientes en donde prevalece esta cuestión del diálogo, de la negociación, de manejar el conflicto. Entonces, también nos ayudan en esta parte de motivación y de enfoque, nos ayudan a promover una cultura de paz y nos ayudan también a tener esta inteligencia emocional, ¿no? Que todos sabemos y siempre hemos estado en relación a este término, pero como les digo, no es una cuestión de solo saber. Yo tengo que ser emocionalmente inteligente, pero cuando me enfrento a una situación, cuando me enfrento a un problema, sale de desbalance todo este conocimiento que yo sé. O sea, yo sé que tengo que ser emocionalmente inteligente, pero hay situaciones que nos sacan de nuestro contexto y que aun cuando lo hayamos estudiado, hayamos leído muchos libros, hayamos ido a muchos cursos, no somos asertivos al momento de reaccionar. Esto lo vamos a ir adquiriendo a la práctica. Y no es una cuestión de, bueno, en 2 años ya soy experto en habilidades para la vida. Es una cuestión de justamente esto, de vida, de poder ir de manera, como lo decía, transversal, utilizando estas habilidades, ¿no? Todos estos elementos. Hoy nos dicen que tenemos que ser resilientes, ¿no? Que esta situación nos está poniendo a prueba y que tenemos que ser resilientes, tomando como definición esta parte de ser resiliente, de recomponernos a la adversidad. Sí, pero para poder recomponernos a la adversidad necesitamos de elementos que nos ayuden a justamente poder entender primero cómo nos afecta personalmente esta adversidad, cómo está afectándonos con la relación con los demás y cómo afecta a nuestro entorno. Entonces, las habilidades para la vida son estos elementos o estos ingredientes que también tenemos para poder enfrentar de manera resiliente las situaciones que la misma vida nos presenta. Y una cuestión que viene en relación a lo que les decía sobre el desarrollo de las habilidades es que justamente como decía la lámina anterior, las habilidades para la vida o las habilidades blandas hoy en este siglo van a ser una moneda de cambio. O sea, son muy importantes, son ya una tendencia que tenemos que trabajar en ámbitos, desde el ámbito laboral, desde el ámbito educativo, y para hacerlo, por ejemplo, en el ámbito educativo, lo tenemos que conjuntar con estas buenas prácticas que ya desarrollamos de manera habitual o que los docentes ya desarrollan de manera habitual, pero que es importante que justamente hagan esa integración de las habilidades que no solo se trabajen de manera aislada, sino que se integren. Hay una metodología que nosotros utilizamos en nuestro programa, en nuestro modelo educativo, implica y es la metodología de aprendizaje y servicio. ¿Sí? Por un lado tenemos estas habilidades duras o técnicas que tenemos que tener y las habilidades blandas. Entonces, conjuntarlas, esta metodología de aprendizaje y servicio nos ayuda justamente a conjuntar. No estamos, en este tema de las habilidades para la vida, no hay una fórmula específica que nos ayude
a la adquisición de ellas. Como yo decía, es un entrenamiento y entonces se conjuntan diferentes metodologías, diferentes teorías y técnicas. Entonces, a nosotros en el programa Implícate nos ha funcionado metodología de aprendizaje basado en resolución de problemas o de proyectos. Esto porque para poder adquirirlas las tenemos que identificar, como les decía, primero de manera personal, luego identificarlas en cómo me relaciono con mis pares y luego cómo las relaciono en mi entorno. Entonces, cuando nosotros hacemos este entrenamiento que tenemos en habilidades para la vida, lo que hacemos es simulamos escenarios. Si tenemos que simular estos escenarios y tenemos que practicar sobre estos escenarios. No solamente tenemos que decir sobre la cuestión de, pues trabaja en equipo. Pues sí, pero ¿cómo trabajo en equipo? Ah, pues tienes que vivir, entonces el trabajo en equipo, ¿sí? Tienes que ser empático, sí, pero ¿cómo soy empático? La definición que todos siempre tenemos de empatía es ponte en los zapatos del otro, pero ¿cómo en realidad me pongo en los zapatos del otro? ¿No? O sea, si nos vamos a un sentido estricto, es como siento como el otro, pero en realidad si yo no tengo la experiencia que el otro está teniendo en alguna situación específica, pues no lo voy a poder sentir de la misma manera. Entonces, ¿cómo logramos justamente generar esa empatía? ¿No? Hoy, en esta cuestión del programa que les menciono, que se llama Implícate, los jóvenes finalmente logran hacer una identificación de estas habilidades, cuáles son las habilidades que nos ayudan en un entorno social, como primer punto, en una cuestión preventiva, ¿sí? Nos ayudan a que los jóvenes puedan desarrollarse, no es una cuestión que los pone en un contexto en donde pueden participar, ¿sí? De manera, por ejemplo, social, en una cuestión positiva en lugar de una cuestión negativa. Les ayuda a fortalecer la toma de decisiones. Esto es muy, muy importante, porque finalmente creo que también una de las habilidades que todos los días desarrollamos, pero que a veces no somos conscientes o no reflexionamos sobre cómo la desarrollamos, es la toma de decisiones, porque finalmente esto nos lleva hacia consecuencias positivas o negativas y desde lo que nosotros. Entonces, hoy en día es muy importante relacionar estas habilidades, es muy importante pues tomar leer sobre ellas, tomar estos entrenamientos que hay y hacerlas sobre todo, o sea, reflexionar sobre ellas y hacerlas conscientes en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hoy tienen una importancia que ya determina, por ejemplo, en los jóvenes y en los no tan jóvenes, esta cuestión de la inclusión laboral. Entonces, no tenemos que en las aulas, por ejemplo, las podemos promover a través de esto, de la cuestión de no solamente dar la teoría, sino poner en práctica esa teoría, que es lo que hace la parte de la metodología de aprendizaje y servicio. ¿Sí? Poner en práctica todos estos conocimientos o todas estas habilidades duras que estoy obteniendo al servicio de las habilidades blandas. Entonces, pues bueno, con esta última lámina es que termino yo la plática. En esta última diapositiva estoy poniendo los datos del Facebook del colegio y del programa Implícate.